Bueno, pues bienvenidos a este otro video. Vamos a continuar nada más con algunos detalles de Primero de Reyes 6, versículo 1, que es un versículo importante que nos ayudaría a fijar fechas. Dice, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, o sea, 400 años después del Éxodo, en el cuarto año, al principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, dice, se comenzó a edificar la casa a Jehová. Eso nos ayuda un poquito a ver, por decirlo así, lo que sería la probable fecha. Entonces tenemos 479 años, fue durante el año 480, básicamente se menciona aquí que ya llevaba 4 años reinando, bueno, sería el cuarto año en el mes de Sif, donde se pone esta fecha. El mes de Sif sería el inicio de la construcción del templo. Entonces, eso nos ayudará un poquito a darnos una idea en cuanto a esta fecha probable, ¿no? El apunte menciona algo, dice la fecha de construcción era el 967-966 a.C., que significan 480 años después del Éxodo, ubicado en 1446 tradicionalmente. El templo fue construido en el 586 a.C. Fue reconstruido en el 536 bajo Zorobabel, después de que lo habían destruido los babilonios. Esto ocurrió 430 años después. El templo que Jesús entró no es el templo de Salomón, ese fue destruido por los babilonios. El de Salomón fue el que edificó Zorobabel y modificó completamente ya bajo el reino de Herodes. Entonces, eso es un dato nada más que nos ayuda en cuanto a la fecha. Ya ustedes vieron la construcción, capítulos 6 y 7, con los videos que les había dejado también. Las dimensiones y detalles de los proyectos, capítulos 6 y 7, construcción del templo y construcción también del palacio de Salomón. En ese palacio no le dedicamos mucho tiempo, tardó más edificándolo. Evidentemente fue un palacio también hermoso. Tardó 13 años construyendo su propia casa y la casa del bosque del Líbano. Construye en el versículo 8, capítulo 7, 8, la casa para la hija de Faraón, una casa que estaba fuera o lejos del templo. Dice el versículo 8, edificó también Salomón para la casa de la hija de Faraón, un lugar, una casa digna para una princesa. Eso en esencia en el capítulo 7 y capítulo 6 y capítulo 7. Primero de Reyes, capítulo 8. Entonces vamos a entrar aquí ya también al tema de la de la oración de Salomón. Primeramente cuando introduce el arca al templo, eso es un detalle muy importante. Versículo 1 dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus y las principales familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sión. Dice el versículo 5 y... Versículo 5 dice: y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud, dicen, no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Versículo 9: en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb. Ya no estaba el maná, ya no estaba tampoco la vara de Aarón para este entonces, no sabemos cuándo fueron extraídas. Y dice el versículo 10 también, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Hemos venido estudiando ya en Pentateuco justamente esta nube que va representando la gloria de Dios, sea como fuego, sea como nube. La gloria de Dios se va viendo cómo entra en este templo, ¿no? Ahora entra en el templo
Finalmente en Hechos vemos cómo justamente las llamas de fuego se depositan sobre las cabezas de los 120, representando este nuevo cambio de templo. Y dice que los sacerdotes, versículo 11, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Ahora entraremos un poco en el tema de la bendición de Salomón. Salomón hace una oración, versículo 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en obscuridad. El tema de habitar en obscuridad no tiene que ver tanto con una obscuridad de maldad, sino de un lugar donde Dios no puede ser visto, no puede ser tocado. No, nadie ha visto jamás a Dios. Dios no puede ser visto, pero sí puede ser percibido. Fíjate, Éxodo 19:9 dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hable contigo, y también para que te crean para siempre. Y también dice Éxodo 20:21: Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces esta oscuridad tiene que ver con esa incapacidad que tenemos nosotros para poder ver a Dios. Ahora verían a Dios no personalmente, sino ven la nube que impide poder entrar al templo, la que vimos en el versículo 11. Versículos, vamos a avanzar hasta el versículo 19. Dice que Dios le había dicho a David: tú no me edificarás casa, sino que saldrá de tus lomos, el hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa en mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha dicho. Salomón da testimonio de que Dios es fiel, de que él había cumplido la palabra, que se iba a levantar un sucesor de David al trono y que él construiría el templo. Versículo 22 dice que aquí Salomón habla al pueblo, se da vuelta, hablaba al pueblo, se da vuelta hacia el altar, se arrodilla, extiende sus manos al cielo, hace esta oración. Y ahora el asunto ya no es el pueblo, el asunto es entre Salomón y Dios de forma personal. Hay una serie de palabras claves: tú oirás, tú perdonarás, tú responderás. Y la palabra nombre también aparece por lo menos 14 veces, si no me equivoco aquí. Leo un poco, dice versículo 22. Se pone Salomón delante del altar en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Y sigue hablando, dice pues, versículo 26, pues, oh Jehová, de Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Apela a la fidelidad de Dios y dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón reconoce que la casa que edificaba era incapaz de contener a Dios mismo. Así que, porque Dios es inmenso, la esencia de Dios, dice en esta lámina, inmensidad es la infinitud que Dios guarda en relación al espacio. Dios no está limitado o sujeto al espacio. Dios no está sujeto a las mismas leyes de la naturaleza que Él ha creado. Hoy en día muchos tratan de comprender a Dios en base a la comprensión científica que tenemos. Pero Dios no se sujeta a lo que Él creó. Él creó el espacio y Él creó el tiempo. De modo que Dios no puede tener principio, porque eso habla de un elemento tiempo. No puede tener final. Él es el principio. Él es el final. Él es el todo. Eso es la infinitud de Dios. Y siguiendo un poco aquí, antes de que entremos al tema que se narra aquí en la siguiente lámina, siguiendo en el capítulo 8, dice versículo 30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en este lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Versículo 31, si alguno pecare contra su prójimo, dice que él puede venir y puede acudir. Entonces esto tiene que ver con perdón, tiene que ver con venir y orar hacia ese lugar, como lo habían hecho los judíos siempre mirando al templo. Y dice versículo
38 también acerca si viniera alguna plaga en su corazón. Una plaga en el corazón probablemente se refiera a las luchas del corazón, un dolor en el corazón, un pecado en el corazón. Extenderá sus manos a esta casa, tú lo oirás. Y se insiste mucho en que él oirá desde su morada. Continuaríamos entonces, versículo 55, que Salomón, puesto de pie, bendice a toda la congregación de Israel en voz alta, habla Salomón como un rey sacerdote, dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés a su siervo ha faltado. Creo que es una hermosa forma de dirigirse a Dios cuando tú oras a Dios. Reconoce cómo Él ha sido fiel y ha cumplido lo que Él ha prometido. Dice versículo 59, dice: y estas mis palabras con las que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo, de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Esencialmente es eso lo que es el propósito del pueblo de Dios, es el propósito nuestro, dar a conocer que no hay otro además de Dios. Él es el único Dios, y también que Cristo es el camino, la verdad, la vida, y que no hay otro Dios, otro camino, otra salvación además de Él. Y bueno, vamos a avanzar ahora al capítulo 9 para ver este pacto cuando Dios aparece a Salomón. Versículo 3 dice que Jehová le aparece y dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa. Se repite mucho este pacto, está hablando, diciendo Dios lo que ha dicho. Yo, dice que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es un pacto condicional porque habla de una parte que Dios cumpliría. Yo he oído tu oración y tu ruego. Todo lo que pediste lo he hecho, pero dice: yo estaré presente todos los días en ese templo. Pero ahora también llega el punto donde la parte que le toca a Salomón, la parte que nos toca a nosotros en este pacto condicional. Versículo dice versículo 4: y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Entonces, no está la palabra entonces, pero está implícito: yo afirmaré tu trono, en la condición para que pueda hacer esto posible, los versículo 4. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Así, mira, ¿qué es lo que tenía que hacer Salomón? Apartarse para Dios, mantenerse constantemente hacia Él. Y fíjate, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 6, o qué es lo que pasaría para que fallara este pacto. Si obstinadamente os apartáis de mí, o sea, en lugar de apartarse se apartaban de Él y no guardar los mandamientos, entonces si van y sirven a dioses ajenos y los adoran, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que he entregado, y de esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré. La echaré delante de mí, e Israel será por proverbio, por refrán a todos los pueblos. ¿Y qué iba a pasar con la casa? Iba a ser destruida. Versículo 9, por cuanto, ven a preguntar a la gente, ¿por qué pasó esto? Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso Jehová ha traído sobre ellos todo este mal. Aquí estarán la realidad, la bendición y la maldición enfrente de ellos. La posibilidad de obedecer traerá bendición, la desobediencia traerá maldición. ¿Qué fue lo que hizo finalmente Salomón? Conocemos nosotros un poco acerca del final y lo veremos en su momento, quizás en el siguiente video. Pero mira, aquí están las cartas sobre la mesa.
Dios bendijo verdaderamente a Salomón. Y vamos a avanzar al capítulo 10 para ver estas riquezas y fama de Salomón, cómo Salomón, realmente Dios le bendijo, cumplió sus promesas y este, el- pues se dio evidentemente, ¿no? En el capítulo 10 vamos a ver aquí eh, a la reina de Saba que visita a Salomón. Dice que ella escucha de la fama, se cumple el hecho de que el pueblo de Israel daría a conocer el nombre de Dios hasta muy lejos. Viene y visita. ¿Dónde queda este lugar, Saba? Eh, Estaría hasta al sur de Arabia, en lo que hoy conocemos como el Yemen, y dice que ella estaba asombrada, versículo 5, versículo 6, verdad, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría, pero yo no lo creí hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y el bien que la fama que yo había oído. Hizo preguntas al rey, quedó verdaderamente asombrada con todas estas respuestas y Salomón también le dio regalos a la reina de Saba, todo lo que ella quiso y lo que pidió. Además, versículo 13 dice de lo que Salomón le dio y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Hay diferentes interpretaciones del pasaje, que si fue correcto o no fue correcto que Salomón le diera a esta reina de Saba lo que pidió, pero a fin de cuentas es un tipo de lo que Cristo haría, siendo bendición a las naciones a través de todo lo que Dios le dio. Salomón supo que era más bienaventurado dar que recibir, por decirlo de alguna forma, pero los que son bendecidos por Dios verdaderamente comparten esa bendición con otros. De allí en más, no podemos decir que he estado mal, porque la Biblia no lo condena, ni tampoco habla de ningún tipo de relación amorosa entre la reina de Saba y Salomón en esta ocasión. Salomón tuvo problemas con las mujeres, pero no se dice nada en cuanto a la reina de Saba. La riqueza de Salomón, versículos 14 en adelante. Vamos a ver cómo tenía una gran cantidad de riquezas. Un talento equivale a 34 kilos aproximadamente. Dice que el peso del oro que Salomón tenía era 666 talentos de oro. Esto, si lo traducen en el valor del oro, podríamos hablar de más de 700, 800 millones de dólares. El precio varía siempre, pero es una gran cantidad de oro lo que traía cada año. Nada más podemos pensar aquí 22 toneladas de oro, 22 toneladas y media. El valor del oro, calculándolo por kilo, quizás esos números pueden haber cambiado, pero estamos hablando de 13.000 millones al año, de todo lo que tenía de oro. Esto en dólares. Vamos a ver también aquí su gran trono de marfil, versículo 18, lo cubrió de oro purísimo, tenía 6 gradas, tenía, dice, brazos cerca del asiento, estaban colocados dos leones, en los brazos del asiento, además de 12 leones en las gradas. Esta es una ilustración de ese ejemplo, quizás de ese enorme trono. Versículo 22 también habla de esa flota que traía oro cada vez, perdón, que traía oro. Versículo 22 lo leo. Dice a la mitad dice, bueno, leo todo, porque el rey tenía una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota y traía oro, plata, marfil, monos, pavos reales. Y así excedía Salomón a todos los reyes en riqueza y sabiduría, y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año presentes, regalos. Fíjate que eso es
un tipo en pequeño de lo que ocurrirá también cuando Cristo esté reinando aquí en la tierra, en su reino milenial. Capítulo, final del capítulo 10 habla de todas las riquezas, ya mencionamos algo de los caballos y demás que tenemos. Vamos a avanzar un poco al capítulo 11. Capítulo 11 dice, vamos a empezar aquí ya con los problemas de Salomón. Vimos la riqueza, la fama de Salomón, pero empieza la apostasía. Dice el versículo 2, ahí hemos hablado ya también en cuanto a esta dificultad que implicaría a las mujeres. Déjenme cambio la lámina para entrar. El capítulo 11. En primer lugar, las mujeres y las concubinas de Salomón, versículos 1 al 8. Dice el versículo 2 que, leo desde el 1, dice, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, de Sidón, a las Eteas, gente las cuales había dicho Dios, no os llegaréis a ellas, ni se llegarán vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubines, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Por qué tuvo estas mujeres extranjeras? Quizás fue una estrategia. Si tú puedes ver este mapa que tienes aquí, mira cómo menciona mujeres de Moab, menciona mujeres amonitas, menciona de edomitas, menciona de Sidón, Fenicia, de Damasco, menciona las mujeres egipcias. O sea, básicamente lo que hizo fue como pactos con todas las naciones que rodean a Israel, de modo que nadie lo atacaría porque ya tiene un pacto con todos ellos al establecer un pacto matrimonial. Además de estas, también tuvo mujeres de los eteos. Tenemos aquí a Egipto también. ¿Qué hicieron estas mujeres? ¿O qué hizo Salomón por ellas? Fíjate, versículo 5. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Segunda vez, en el versículo 4, habla del corazón de David. En el versículo 6 habla del corazón de David. David tuvo muchos problemas, pero algo no cometió nunca, y fue idolatría. David no fue idólatra. También dice que Salomón, versículo 7, edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, el monte de los olivos, ni bien cruzando Jerusalén, y también a Moloc, y versículo 8 dice, e hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. A cada mujer la traía a Jerusalén y le edificaba su templo para que adorara a sus dioses. En lugar de que de que Salomón diera a conocer el nombre de Dios, él les permitía seguir en sus propias religiones e ídolos. Dios había dicho que esto desviaría su corazón, como lo vimos en Deuteronomio, que dice que no tendría, Deuteronomio 17:17, que el rey no debería de tener muchas mujeres para que no desvíen su corazón. Y bueno, esto fue lo que finalmente pasó. En los últimos versículos vamos a ver cómo el Señor permite que se levanten adversarios en contra de Salomón. Tenemos a varios adversarios, versículos 9 en adelante, particularmente uno de ellos que le vamos a dar bastante importancia, también va a aparecer aquí. Denme un segundo, avancemos sobre algunos de ellos. Dice, versículo 9, se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Salomón, por cuanto
Dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de mano de tu hijo. Pero no lo romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, porque Dios le había prometido a David que habría siempre un rey que se sentare sobre el trono de Israel. Mientras Israel existió como reino, siempre ha habido un descendiente de David reinando allí. Y bueno, aquí tenemos aquí a los diferentes adversarios: Hadad, Rezón y finalmente Jeroboam, que son los adversarios de Salomón, versículos 14 hasta el 40. Dios comenzó a promover estos problemas para Salomón, dificultades. Tenemos a Hadad Edomita, que se refugió en Egipto, después regresó a Rezón, versículos 23 al 25, y a Jeroboam, el siervo de Salomón. Jeroboam, en el versículo 37 vemos cómo, bueno, él se topa con el profeta Ahías y le declara lo que iba a venir en el futuro. Rompe su capa en 12 partes y le dice a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, y le dijo que él reinaría sobre esa parte de Israel, sobre 10 tribus. Así Jeroboam recibe la propuesta divina también que Dios hace: si tú vives y caminas como caminó David, yo estaré contigo y con tu casa para siempre. Esto no fue así. Veremos la historia de Jeroboam en su momento. Y en el versículo 40, al parecer Salomón había sabido que Jeroboam se le ofreció reinar sobre 10 tribus, por eso intentó matarlo. Dice: por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto. Finalmente, dice el versículo 41, los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Fueron 40 años el reino de Saúl, 40 años el reino de David, 40 años el reino de Salomón. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y terminamos aquí el capítulo número 11 y el reinado de Jeroboam. Entonces nos vemos en el próximo video.